Saludos, profesora María Roja. Soy Joan Viloria, alumno del Laboratorio de Medios de Transmisión por Saya. Voy con la práctica número 4, en donde sale la experiencia número 1, verificación de impedancia. Cierre los terminales del balón con una resistencia de 300 ohmios y observe la medida. ¿Qué sucede? Disminuye el voltaje desde 375 milivoltios hasta 120 milivoltios. Cierre los terminales del balón con la línea de 300 ohmios cerrada a su vez con la resistencia de 300 ohmios. Observe la medida. ¿Qué sucede? Disminuye el voltaje a 90 milivoltios. Predisponga el generador de RF para frecuencias más bajas y conéctelo directamente con el balón 1.2.4. Inserte la terminación de cortocircuito al final de la línea, agregue el medidor de tensión de corriente en uno de los dos conductores y desplácelo a lo largo del mismo. ¿Qué observa? En la terminación de cortocircuito hay un campo magnético mínimo y al desplazarse el medidor de tensión corriente a través del conductor, el campo tiende a hacerse cero. Repite el mismo procedimiento para la línea de 750 ohmios, empleando el balón 1.2.1. Cuando se cierran los terminales del balón con la resistencia, el voltaje disminuye desde 375 milivoltios hasta 270 milivoltios. Luego, cuando se conecta la línea de 75 ohmios cerrada con la resistencia, el voltaje no varía, es decir, se queda en 270 ohmios. Por último, cuando el balón se conecta directamente al generador de RF en modo de frecuencias más bajas y se pasa al medidor de tensión de corriente por uno de sus conductores, el campo se mantiene igual en todo el trayecto en el que el medidor se desplaza y a lo largo de uno o dos conductores de la línea. La experiencia número 2, transformación de impedancia. Realice las conexiones necesarias para medir la tensión de 300 milivoltios en las salidas del generador de RF. Se trató de llevar la salida a 300 milivoltios, pero por defecto del generador de RF y el voltímetro analógico, se trabajó en base a 375 milivoltios. Conecte el ZX, el cable de 50 ohmios de aproximadamente 43 centímetros, que corresponde aproximadamente a las tres medidas de longitud de onda de una frecuencia alrededor de 700 MHz. Este valor toma en cuenta el factor de velocidad del cable y el cálculo de la longitud de onda. Se observa la salida de 60 milivoltios. Conecte la terminación 75 y varíe la frecuencia en torno a 700 MHz para obtener una lectura mínima en el voltímetro. Esto significa que dicha frecuencia nos encontramos en condiciones de adaptación. También la línea y la carga tienen impedancias diferentes. Se observa una salida de voltaje de 30 milivoltios y no varía cuando se varía la frecuencia en torno a los 700 MHz. Ahora se emplea un tramo de la línea como transformador de impedancia. Para ello se conecta el cable 75 y 153 centímetros de largo correspondiente a 5.25 longitudes de onda. Se observa la salida de voltaje de 555 milivoltios. Conecte ahora el ZN, la terminación de 100 ohmios, y el ZX a la terminación de 50 ohmios. ¿Qué lectura observa? Se observa una salida de voltaje de 130 ohmios. Inserte ahora la terminación de 50 ohmios al final del cable de 153 centímetros. Se observa una salida de 75 ohmios, la lectura es inferior a la anterior. Debido a la falla del generador de RF en el voltímetro analógico, el trabajo en base a la escala de 375 milivoltios en lugar de 300 milivoltios perdidos por la práctica. Hasta luego. Muchas gracias.